Bueno, pues muy buenos días a todas las personas presentes y, ante todo, pues muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros hoy. Queríamos presentaros la actualización de los datos sobre gestión del arbolado que ya os facilitamos en noviembre del 2017. Además de esa actualización, pues también un poco explicaros todo el balance en cuanto a gestión de arbolado, porque tenemos datos ya actualizados hasta abril de este año y pensábamos pues, bueno, que era un poco el momento. También es un tema que está de actualidad y hemos entendido pues, que era interesante pues, salir un poco a contar lo que se ha realizado y cosas que algunas de ellas ya sabemos, pero datos también nuevos y yo creo que bastante concluyentes respecto a la panorámica general de qué se ha hecho en el arbolado en estos últimos años en la ciudad. Para empezar, os voy a presentar 10 puntos, 10 datos concretos sobre arbolado para un poco que podamos contextualizar pues, todo lo que se ha realizado. Estamos hablando de que Alcalá de Henares ha sido declarada Ciudad Verde Europea por la Agencia Europea del Medio Ambiente. Hay solamente 113 ciudades que alberguen o que ostenten este título. Estamos hablando de que Alcalá de Henares es una ciudad verde en el sentido de que tiene 60.000 árboles, más de 60.000 árboles ya pues en toda nuestra zona urbana, sin contar todo ese arbolado que está asociado al río o todo ese arbolado que está asociado, por ejemplo, al Parque de los Cerros. Eso supone que más del 43% del municipio son zonas verdes y espacios protegidos. Es una cifra muy importante, pero evidentemente pues, no hay que conformarse y hay que ir tratando de aumentar, ¿no? esa superficie. Por eso, a lo largo de la legislatura pues, se han desarrollado proyectos de ir reverdeciendo Alcalá. Ahí está el Bosque del Quijote, ahí está el Bosque Comestible, ahí está el Bosque del Amor, diferentes espacios que estaban no usados y que estaban catalogados como zonas verdes en el Plan General de Ordenación Urbana. Los hemos recuperado para que realmente no solo fueran zonas urbanas sobre el papel, sino zonas verdes sobre el papel, sino que en la realidad se convirtieran en esos pequeños bosques, en esos pequeños pulmones que dentro de 10 años, si seguimos cuidándolos, vamos a tener ahí. También hemos puesto en marcha los huertos de bañuelos. Son 4 hectáreas, 2 de ellas ya acondicionadas y funcionando, con más de 300 árboles frutales. También hemos hecho mucho hincapié en que el arbolado que se plantase fuera lo más autóctono posible, fueran especies lo mejor elegidas para la ubicación que tenemos. Eso da una cifra de una plantación de más de 28.000 árboles, pero por daros el dato exacto, 28.034 árboles, los que se han plantado desde 2015 hasta abril del 2019. Es una cantidad muy importante, creemos que muy importante, y que está repartida de la siguiente manera. Hay 3.972 árboles que se han plantado en zonas verdes y en viario público. Es la zona más difícil donde se puede plantar arbolado porque está muy consolidada la ciudad y es difícil encontrar esos huecos donde se pueden plantar esos árboles. Máxime con una ley de accesibilidad universal que no te permite tener aceras de menos de 1,80 m de anchura. Es de verdad que en las situaciones en las que ya esa acera está consolidada y están así, pues no te hace talar el árbol, pero sí que te insta a todas las administraciones para que eso se contemple. Esta ley es del año 2010 y se supone que se tenía que haber ido desarrollando para que el 1 de enero de 2019 ya estuviera plenamente vigente y estuviera plenamente activa y las personas con cualquier tipo de diversidad funcional se pudieran desplazar por la ciudad sin ningún tipo de incidencia. Como sabemos, esto no es así, ni mucho menos, y es una realidad en la que tenemos que seguir mejorando y trabajando. De esos árboles también hemos plantado 14.562 en actividades de voluntariado ambiental en estas zonas de bosque comestible, Bosque del Quijote, en el Arboreto, en Espinillos, también en Ciudad del Aire. Hicimos una plantación a instancias de la Asociación de Vecinos Ciudad del Aire y bueno, pues todas estas actuaciones han sumado esos 14.562 árboles, por daros el dato concreto. También hemos hecho una plantación y una apuesta importante por recuperar las especies autóctonas de los cerros. Hemos plantado 9.500 árboles en los cerros, sobre todo de especies pues, muy autóctonas como las encinas, coscojas, espantalobos, este tipo de arbolado. Perdón, espantalobos es más un arbusto, pero vamos, encinas y coscojas.
lo que nos da una cifra de que hemos plantado casi 25 árboles, 24,87 árboles, por cada árbol que hemos tenido que talar. Y eso es una cifra importante, pero también hay que decir que hemos talado 1.127 ejemplares. Cada uno de ellos, pues evidentemente es una lástima, es una pena, pero son actuaciones que tenemos que hacer un poco de último recurso. Desde 2017 a abril del 19 hemos reducido un 10,33% los alcorques vacíos. Hemos pasado de tener 1.316 en el 2017 a 1.180. Se ha hecho un plan de replantaciones en acera. Hace poco plantamos 37 prunus en la calle Alfonso de Alcalá, y esas actuaciones son, digamos, que muy frecuentes. En estos 28.034 árboles ya son más a día de hoy, porque ya en mayo hemos intentado apurar al máximo el periodo de plantación y hay algunas cuantas decenas de árboles más que se han plantado. Además de tener datos respecto al arbolado y a los alcorques, también recalcar que cada árbol se gestiona de forma individualizada, se tiene un tratamiento individualizado. Ya os mostramos en noviembre de 2017 ese inventario del arbolado que habíamos realizado de todos y cada uno de los árboles que tenemos en nuestra ciudad y que gestionamos desde el ayuntamiento. Esa gestión está basada en priorizar las actuaciones para corregir el estado de la conservación del arbolado, y siendo ese apeo pues la última de las opciones, lógicamente, que se plantean sobre la mesa. Pero ese apeo también tenemos que decir, como ya hicimos en 2017, que a pesar de ser la última opción, ya sabemos, tenemos localizado un 4,5% de esos más de 60.000 árboles que están en francamente mal estado. Eso supone casi 3.000 árboles, unos 2.700 árboles, que a corto medio plazo vamos a tener que talar, vamos a tener que apear. Evidentemente es doloroso para cualquier persona con sensibilidad ambiental el tener que talar un árbol o el ver cómo un árbol se tala, y eso es una cuestión lógica porque los árboles son generadores de oxígeno, generadores de vida, albergan biodiversidad, nos dan sombra, a través de la evapotranspiración hacen que nuestro verano sea más llevadero, generan una cantidad enorme de servicios ecosistémicos, de servicios a la ciudadanía. Por eso es una pérdida importante cuando un ejemplar de gran porte o de una determinada edad, de una edad importante, hay que talarlo. Pero tenemos que decir eso, que esos 2.700 árboles están en un estado tan malo que el no talarlos, lo primero, genera un sufrimiento para ese propio árbol que está, digamos, entre comillas, agonizante y no deja de ser un ser vivo, y también genera situaciones de peligrosidad. No tenemos que olvidar que cada uno de esos árboles evidentemente se fiscalizan de una forma mucho más continuada, pero pueden llegar a suponer un peligro potencial. Y una de las obligaciones también del ayuntamiento es tratar de minimizar ese arbolado que está peligroso. Hicimos una campaña muy intensiva a principio de legislatura respecto a la gestión del arbolado de los colegios, que entendemos que es especialmente sensible. Ha habido caídas de chopos, por ejemplo, en el Alicia de La Rocha, y cuando llegamos, pues el arbolado se gestionaba con los escasísimos medios municipales, y ya dejó de ser viable porque esos medios municipales ya habían desaparecido. Algunos de los camiones cestas pues dejaron de estar operativos, se estropearon, y por eso tuvimos que asumir la gestión del arbolado, digamos, que antes gestionaba directamente el ayuntamiento, que es básicamente el Parque O'Donnell y los colegios, a través de mejoras del contrato con el servicio de mantenimiento de las zonas verdes. Por eso tenemos que anunciar eso, que ya dijimos en noviembre del 17. Esos 2.700 árboles, más tarde o más temprano, van a tener que ser talados. Y a pesar de ser una tristeza para todas esas personas con sensibilidad ambiental, entendemos que es una obligación por el estado desastroso fitosanitario que tiene ese arbolado, o por el estado estructural totalmente deficiente. Y que es un estado que viene debido a la mala gestión que se ha acumulado a lo largo de los años. Los árboles, lo ideal es no talarlos, no podarlos, no someterlos a ninguna poda, y que tengan un desarrollo natural. Los árboles en los bosques, lógicamente, no hay nadie que vaya a podar un árbol en un bosque, sino que las propias ramas se van cayendo pues por selección natural, las ramas que se van secando y van adquiriendo su porte natural, cosa que hace que los árboles tengan una vida pues más duradera. Además, el arbolado en la ciudad está sometido, pues, por ejemplo, a cuestiones como contaminación, estrés hídrico, compactación del suelo. Les dejamos a veces en los diseños urbanísticos 1 metro cuadrado para que desarrollen su vida, y eso es muy insuficiente muchas veces para según qué tipo de especies.
Todos esos criterios ambientales se han tenido en cuenta en la gestión del arbolado y se tienen en cuenta, y eso pues, ha cristalizado también en ese inventario municipal que nos permite hacer una mejor gestión, una gestión más individualizada para su conservación y mantenimiento. Este inventario municipal, según la Ley de Protección del Arbolado 8/2005, debería de haber sido elaborado en el año 2006, ya que la ley permitía un año de trabajo para elaborar ese arbolado, pero tenemos que decir que esta ley pues bueno, es francamente papel mojado, porque no se está aplicando en la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid. Solamente hay 3 municipios a día de hoy que nos conste que tienen este inventario municipal del arbolado elaborado. Ahí está Madrid, Rivas y Alcalá de Henares. Que me disculpe el resto de los municipios si han elaborado este inventario municipal, pero lo hemos buscado y concienzudamente y no lo hemos encontrado, pero bueno, puede ser que no lo hayamos encontrado, por ello pido disculpas por adelantado. También os queríamos mostrar un pequeño extracto, un pequeño resumen de este inventario del arbolado urbano. Aquí estamos viendo todo ese arbolado de zonas verdes y de viarios. Veis una cifra arriba que son 46.899 árboles, ¿vale? Ahí lo tenemos. Estamos hablando de que tenemos 91 géneros y 201 especies. Y ahí, pues bueno, tenemos desarrollada la información por distritos de todas y cada una de esas especies, cuántas especies hay en el distrito 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y el total general. Esto es una consulta que hemos formulado frente a la base de datos global que tiene toda la información del arbolado y que pues, bueno, sale detallado por especie, por todas y cada una de esas 201 especies. También hemos hecho un hincapié importante en esta legislatura en aumentar la biodiversidad. Hay especies muy particulares que hemos plantado, como la tilia tomentosa que podéis ver ahí, que es un árbol pues, bastante particular. El sorbusaria, que es un mostajo que plantamos también con una asociación junto a la sede de esa asociación, y otras muchas especies que vamos a facilitaros toda esta información para que la podáis tener ahí disponible. Esta sería también una selección del inventario de arbolado que está en viario, que está en nuestras calles, para entendernos. Estamos hablando de que hay 17.782 árboles de 135 especies, ¿vale? Tenemos también una distribución de todas y cada una de esas especies y de todos y cada uno de esos géneros, de este arbolado de viario, que como veis se repite un poco la secuencia de cuántos árboles hay en cada uno de esos distritos, seleccionados estrictamente por el arbolado que está en nuestras calles, en nuestro viario, digamos, para entendernos. También hemos hecho esa selección, esto es un poco a título pues, bueno, de enseñaros la información en diferentes formatos. Estos son los 29.117 árboles que están distribuidos en las zonas verdes de Alcalá, que acumulan 191 especies. Ahí tenéis también un poco los tipos de todos y cada uno de esos árboles que hemos obtenido mediante consulta del inventario genérico que os enseñamos en el año 2017. Bueno, y ahí tenéis pues, todas y cada una de esas especies. Toda esta información la vamos a colgar en la web municipal para que tengáis acceso a ellas. Ya lo mostramos en 2017, pero un poco por recordar. Esta es la pantalla, una pantalla de cómo tenemos ahí registrado el inventario, dónde está tenemos ahí la dirección de dónde está ese árbol, tenemos aquí la altura, los metros, el diámetro de la base, aquí en centímetros. Tenemos el género, tenemos la especie y en todas y cada una de estas pestañas, pues aquí tenemos el estado, las acciones correctivas, las acciones preventivas, fotografías de ese arbolado particularizadas, una por una, el mapa donde está situado, incluso una vista a través de la herramienta Street View pues para visualizar si queremos ver el contexto de dónde está ese arbolado. Esto está desarrollado para todos y cada uno de esos árboles que hemos referido, con lo cual ha sido una tarea realmente titánica. Es una tarea que se debería de haber desarrollado, como decimos, en el año 2006, pero que como no está desarrollada cuando llegamos en el año 2015, nos hemos puesto a desarrollarla y la hemos desarrollado.
Cualquier persona que afirme que el inventario municipal de arbolado no está realizado está faltando a la realidad. Os lo enseñamos en noviembre de 2017 y ahora os volvemos a hacer incidencia en el detalle para reflejaros que esa realidad es así. Aquí tenéis más en detalle, si cabe, pues, la pestaña de estado. Pues aquí tenemos que es un árbol que está desequilibrado, que existe riesgo, que tiene daños mecánicos en ramas, que tiene pudriciones en tronco, que tiene exudación en tronco, descortezado de tronco. Hay casi 30 campos diferentes en los que se detalla al milímetro, de forma muy detallada el estado de ese arbolado, y esta herramienta permite que los técnicos municipales y también los técnicos de la contrata de servicio de zonas verdes puedan hacer una microgestión muy individualizada de ese arbolado. Este árbol en concreto es el que tuvimos que retirar, que estaba cerca de la muralla, por daros un caso concreto, un pino que estaba muy inclinado, y como veis aquí, pues, tanto las pestañas de desequilibrio como de existe riesgo estaban chequeadas. Y bueno, pues efectivamente, además de otros problemas de exudaciones, de descortezado, presentaba ya un estado, ahí estaría la ubicación, presentaba ya un estado peligroso. Esta es la vista del Street View. Y aquí tenemos un extracto de lo que sería, pues, el informe técnico. Aquí se está hablando de que, bueno, la situación del árbol, que está en pradera de césped, que tenía una inclinación de 20 grados sobre la vertical, y que presenta riesgo de causar daños patrimoniales graves. Estaba orientado hacia la muralla, y eso, cuando ya el técnico, haciendo ese seguimiento, determina que ese árbol, además con las situaciones cada vez más extremas a las que vamos, de vientos, de cambio climático, etcétera, está presentando un riesgo cierto para el patrimonio, pues ahí sí que no nos queda otra opción, por mucho cariño que le pudiéramos tener a ese árbol, de talarlo. Porque, bueno, pues la visión de la gestión de la ciudad tiene que ser global, y no puede ser que por mantener un árbol que sabemos que tarde o temprano va a caer, pues estemos poniendo en riesgo el patrimonio también histórico y artístico de la ciudad. Ahí hablan de que se evidencian fisuras en el terreno. Cuando el árbol está inclinado y además está viendo que se están generando grietas en la parte contraria, pues es fácil que el árbol termine cayendo, y sobre todo es cierto que nos está indicando que ese árbol cada vez se está inclinando más. Por lo tanto, ya tenemos que tomar este tipo de acciones ya preventivas. Esto era por iros a un detalle, digamos, concreto. Aquí vamos a colgar también una información, un PowerPoint, con toda la información acumulada de todo este tiempo en cuanto a la gestión del arbolado. Estamos hablando de que esta información ya estaba colgada en la web, pero la hemos actualizado, la hemos ampliado, la hemos completado respecto a esa que publicamos en el año 2017. Bueno, ahí tenemos, pues, una serie de datos del arbolado que tenemos. Voy a ir más a los árboles plantados y talados. Ahí estamos viendo un poco, pues, el mapa ambiental de la ciudad. Tenemos más de esos 60.000 ejemplares. En detalle, cuántos metros cuadrados por habitante tenemos en la ciudad de zonas verdes. Ahí tenemos también un dato muy importante, que es que tenemos una superficie de más del 38% de espacio protegido en la ciudad, lo cual es una suerte enorme, y ahí se detalla, ¿no?, esa superficie protegida. Más datos del inventario. Ahí tenemos todo ese inventario de árboles que tenemos distribuidos por distrito, ¿vale? Hasta esos 60.000 árboles, pues faltaría un poco los árboles privados, que no son gestión, lógicamente, del ayuntamiento. Veis que el distrito más arbolado es el distrito 3, lógicamente, pues tiene una zona de espacios más nuevos, y eso permite que tenga también más arbolado. Es un distrito grande y también tiene bastantes zonas de parques. El siguiente con más arbolado sería el distrito 2, empatado con el distrito 4, y luego el distrito 1, lógicamente, tiene menos árboles, pues por la compactación, ¿no?, del casco urbano. Ahí tenemos incluso la separación de qué porcentaje hay de cada especie, de esos árboles que hay en el inventario, o sea, en el arbolado viario. Ahí tenemos el tamaño de todos y cada uno de esos árboles, agrupado lógicamente por categorías, pues de menos de 40 centímetros, entre 40 y 80 centímetros, entre 80 y 120 centímetros, y de más de 120 centímetros, que sería esta cuarta, y que es, pues bueno, estaríamos en torno a los 2.300 árboles de ese perímetro.
Todos estos son datos que hemos extraído de ese inventario pues, para hacerlos más amigables y que la gente pudiera verlos a un simple golpe de vista. Ahí tenemos más información, la distribución del arbolado, y aquí tenemos este dato que ya os presentamos en 2017 y que habla de que es de ese 4,5% de arbolado que presenta mayores afecciones por problemas fitosanitarios, por problemas estructurales y que son los que más cariño reciben por parte del mantenimiento para tratar de corregir esa situación. Ese es el dato que os hemos facilitado de esos 28.034 árboles que se han repuesto en esta legislatura. Ahí está el número de apeos detallado. Hemos podido llegar hasta el año 2012. Estos datos antes no eran públicos, pero es que tampoco se había trabajado, no había habido la decisión política de trabajarlos para tenerlos a nivel de gestión interno. Los datos del año 2012 y del año 2013 no estaban compilados. Los pudimos compilar gracias a rescatar decreto de tala por decreto de tala para ver cuántos árboles se habían talado y están ahí. Vemos que la tendencia era descendiente hasta el año 2018, en el que comienzan las obras de parques, de las obras de reformas de movilidad, y eso hace lógicamente que haya que talar más árboles. Lógicamente, si el árbol está en buen estado y es afectado por la obra, ese árbol se compensa y así se hace. Hasta abril del 19 también tenemos ese número, que también es bastante importante y es debido lógicamente a esta cuestión. Frente a eso que se impone, pues lógicamente tratar de reponer la mayor cantidad de árboles. Estas reposiciones son de arbolado solamente en zonas verdes y en viarios, son esos casi 4.000 árboles a los que hacía referencia. Los otros 14.000 y pico de voluntariado ya os hemos contado dónde están, en esos pequeños bosquetes perimetrales que hemos ido generando. Esos 9.500 de los cerros son los que conforman el total de más de 28.000 árboles. Ahí hacemos una comparativa entre talas en amarillo y plantaciones en verde. No hemos ido al año 2000, más allá del año 2014, al año 2012 y 2013 en plantaciones. Aquí veis que falta el 12 y el 13 porque no hemos podido conseguir el dato. Lo único que hemos podido llegar es hasta el año 2014 y ya ha sido un trabajo bastante arduo, y por eso en esa comparación no aparecen esos 2 años anteriores. Nos gustaría que estos datos hubieran sido públicos desde la aparición de esta ley o incluso antes, pero no ha sido así, y por ello pues hemos tenido que tratar de enmendar esa situación. Aquí teníamos los alcorques vacíos por distritos. Si vais a Google ahora mismo y ponéis gestión del arbolado Alcalá de Henares, veréis que en la anterior presentación que os hicimos en noviembre del 17, pues este número ha bajado ostensiblemente, en algunos casos porque se ha podido replantar el árbol, y cuando no había las condiciones necesarias por cuestiones de accesibilidad hemos tenido que taponarlo. Seguimos dando datos, pero bueno, que tampoco os queremos aburrir con el detalle. Aquí sí que tenéis una captura de pantalla de esta bueno, ahora aparecerá. Ahí está, pues eso, este dato que os dábamos de que Alcalá es una de esas 113 ciudades verdes europeas. Fijaros que la distribución también es notable, porque en Europa Central, debido a las condiciones climáticas y demás, se presta mucho más a que haya ciudades verdes. Aquí en España, si veis las dos Castillas, están prácticamente despobladas de ese tipo de ciudades, porque cuesta mucho más mantener el arbolado por la tensión hídrica del verano y por otros factores también ambientales. En cuanto a la cuestión que os adelantábamos de la ley, pues es una ley que en espíritu es muy correcta. El tema de desarrollar la protección del arbolado pues es una buena idea, a todo el mundo le parece una buena idea, pero la cuestión de esa ley es que no ha tenido un desarrollo legislativo, y eso genera un problema enorme a nivel de gestión de los ayuntamientos y de cualquier entidad que tenga que se vea afectada por esta ley. Y es que hay muchas dudas que, leyéndote esa ley de menos de 10 páginas, no se resuelven, y esas dudas no puedes actuar sin tenerlas resueltas como ayuntamiento. Por eso hemos formulado diferentes escritos a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Ahí tenéis algunas de las fechas. Esto es un escrito firmado por mí, de una fecha reciente, de abril, creo recordar. Bueno, ahora os digo la fecha si queréis, la tengo por aquí.
Bueno, ahora os la digo, pero vamos, es reiteración de diferentes informes que hemos formulado. Ay, sí, no se ve. Es que tiene, perdón, que tiene cierto retraso. Con fecha de enero del 17, de octubre del 17, de marzo del 18, de junio del 18, preguntándole una y otra vez a la Comunidad de Madrid diferentes cuestiones para que nos las resolviera y pudiéramos aplicar esa ley, y que no nos ha respondido. Entonces, eso genera una inseguridad jurídica enorme, en el sentido de que estamos actuando un poco por lo que vemos que se está haciendo en otros sitios, por anteriores respuestas que nos habían dado de algunas cuestiones, pero que hay muchas cuestiones pendientes de resolver por parte de la Consejería de Medio Ambiente, aunque no hagan el desarrollo legislativo, que sería lo suyo, por lo menos que nos respondan para ver cómo tenemos que aplicar esos detalles de la ley. Y bueno, tampoco os quiero aburrir en exceso con más detalles, pero sí que quiero terminar diciendo que, bueno, que yo creo que, haciendo un balance lo más objetivo posible, la gestión del arbolado pues, ha mejorado en la ciudad. Estamos hablando de que se plantan casi 25 árboles por cada uno que se tala, que es un drama talar un árbol, por supuesto, pero que también, desde el punto de vista ambiental y también de responsabilidad de gestión, ese 4,5% de arbolado que está en mal estado se va a tener que ir sustituyendo, que estamos haciendo ya incluso actuaciones integrales de cuando hay calles donde el arbolado no es adecuado, está generando problemas, etcétera, etcétera, pues como por ejemplo estamos haciendo en la Garena, en Juan Bautista Bru y en otras calles, estamos haciendo actuaciones de sustitución de ese arbolado por otro más adecuado, de adecuación de todo el sistema de aceras para mejorar y facilitar esa accesibilidad universal. Y también, y para terminar, quiero romper una lanza a favor de la gestión de los técnicos. Estamos hablando de que en la Concejalía de Medio Ambiente tenemos un 43% menos de personal que cuando comenzó la legislatura. Hay técnicos y técnicas de medio ambiente que están poniendo todo de su parte para que eso no tenga un impacto negativo en la ciudadanía. Estamos gestionando una cantidad de proyectos enorme, con un personal totalmente mermado por las diferentes circunstancias. Y eso yo creo que quiero expresar hoy públicamente mi agradecimiento personal al esfuerzo que hacen esos trabajadores y trabajadoras municipales por tratar que el arbolado de la ciudad esté lo mejor posible y en las mejores condiciones, tanto fitosanitarias como de seguridad posibles, para que todos y todas podamos disfrutar de nuestra ciudad verde. Y ahora ya, si queréis, pues pasamos al turno de preguntas y quedo a vuestra total disposición. Tengo una pregunta, Alberto, sobre las tareas que están por venir, que ya has dicho que se hace sofístico y que más del doble por hacer, porque son algo que se encontrarían al Estado y lo conocéis, es que será cuestión de tiempo que se han apeado. De esos árboles tenéis datos de cuántos están en zona urbana y son de transporte, luego porque son obviamente los alternativos los que suelen generar precisamente polémica entre los vecinos cuando ven un árbol de esas dimensiones. En torno al 25% estaríamos hablando con esos criterios que tú me has dado. Recientemente ha habido algunas protestas de algunos vecinos que estaban preocupados por la tala de algunos árboles. Me gustaría que nos recordases un poco, por detallarlo, qué mecanismo es el que se produce cuando se decide talar un árbol para controlar la reposición de futuros árboles que compensen ese árbol talado. Cuando se va a talar un árbol, un poco el proceso, os lo cuento y así se entiende también, hay una inspección de ese arbolado, se detecta cuál es el problema, dentro a lo mejor de una de esas inspecciones rutinarias de seguimiento de ese arbolado que está en peor estado, y cuando se detecta que el estado de ese árbol empieza a ser ya preocupante en el sentido de que empieza a estar peligroso, es cuando se hace un informe detallado de ese árbol, un análisis detallado. Si fruto de ese análisis detallado los técnicos determinan que hay que talarlo, pues se formaliza ese informe a través de se formaliza incluso en el decreto de tala. El decreto de tala viene acompañado de toda la información técnica que detalla árbol por árbol el estado de ese ejemplar. También se recoge en ese decreto
cómo se va a proceder a su reposición, qué tipo de especies o qué tipo qué cantidad de árboles hay que reponer. Todo eso viene recogido en el decreto. A veces también, cuando son talas de privados, lo que se les dice es que consulten con los servicios de zonas verdes para que les podamos decir las directrices de qué árbol se adapta mejor al espacio donde se va a reponer. Y una vez que ese decreto pues, se elabora desde el punto de vista técnico, tiene el visto bueno de los servicios jurídicos a dos niveles, desde medio ambiente y también desde asesoría jurídica a nivel global. Tiene firma, pues eso, tiene 3 firmas, 4 firmas, firma técnica, 2 firmas jurídicas, firma también de concejalía y por último se eleva a decreto. Por lo tanto, todos los decretos al final terminan dependiendo de alcaldía y se da cuenta también de ese decreto en el Pleno y también en la Comisión de Gestión Institucional, en la cual pues, los grupos políticos pueden solicitar cualquier tipo de decreto. Es un proceso bastante garantista, también bastante lento. Sí es cierto que cuando hay un apeo que el técnico considera que hay que hacerlo inmediatamente porque está pendiente de un hilo de caerse, en esos casos actuamos de urgencia y hacemos todo el procedimiento de forma posterior, ¿no? Ese es un poco el flujo que se sigue. ¿Podemos transmitir tranquilidad de que por cada árbol talado la reposición siempre se lleva a cabo? Lo que dice la ley es que si un árbol está seco, si un árbol está en mal estado, si un árbol está afectando a infraestructuras, etcétera, etcétera, ese árbol no hay por qué reponerlo. Eso es lo que dice la ley. La ley, y no solo la ley, las consultas que en su momento han sido respondidas por la Consejería de la Comunidad de Madrid. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en Alcalá de Henares estamos siendo más garantistas que eso y lo que hacemos es que, independientemente de esas circunstancias, salvo que el árbol estuviera totalmente seco o circunstancias muy extraordinarias, lo que sí hacemos es que se replante un árbol por cada uno de los árboles que se talan. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los árboles que taló la Comunidad de Madrid en la zona del Vivero, de esos 30 pinos, que recordemos que es una zona donde en los últimos meses habían caído 3 árboles. 3 árboles de 33 es una proporción elevadísima de caída de arbolado, pero enorme, porque esa zona se anegó, etcétera, etcétera. Pero aún así, en ese caso, lo que hemos pedido y exigido a la Comunidad de Madrid es que reponga al menos un árbol por cada uno de los árboles que han desaparecido, yendo incluso, como os comento, un paso más allá, siendo más garantistas incluso que la propia ley de la Comunidad de Madrid. Ahí hubo informes técnicos que decían que el arbolado estaba dificultando la movilidad, la accesibilidad de personas con diversidad funcional física y que la opción más viable para que eso se pudiera reconducir era que se talase. Es cierto que hay algunos árboles que están en mejor estado, otros en peor estado. Ninguno de ellos estaba peligroso desde el punto de vista fitosanitario y estructural. Y entonces lo que hemos pedido a los técnicos de obras es que recalculen el proyecto para que se puedan mantener esos árboles, intentando también cumplir con la ley de accesibilidad universal. Están haciendo un esfuerzo por ello y hoy me han confirmado que va a ser viable el mantener esos árboles. Por lo tanto, pues también creo que hay que agradecer pues, la gestión de esos técnicos y también, ¿por qué no?, la presión de la ciudadanía para que el ayuntamiento trate de ser lo más garantista posible y lo más exhaustivo en el mantenimiento y en la gestión del arbolado, porque eso también yo creo que es importante, ¿no? Que el arbolado preocupe a la gente, yo creo que es una cuestión positiva para la ciudad, porque también hay mucha gente que es contraria al arbolado, entre comillas, ¿no? Lo de contraria, que les molesta el arbolado. Tenemos muchas peticiones de gente que nos dice, por favor, talad los árboles de mi barrio porque me generan molestias de alergia, porque generan atascos en las conducciones de desagüe del agua de los tejados, en las canalizaciones. Y claro, ahí lo que hay que hacer como gestión de ese arbolado público es seguir unos principios directores, unas cuestiones claras, cuestiones y principios que están recogidos en un borrador de plan de gestión del arbolado, que próximamente pues, se va a hacer público para recoger sugerencias e ideas y aportaciones, que igualmente es un documento que supuestamente tendría que haberse hecho en 2006, que no se ha hecho y que
también la Comunidad de Madrid ha incumplido su parte, porque lo que dice la ley es que va a poner los medios a disposición de aquellos municipios que no tengan medios para ponerlo en marcha, y eso por parte de la Comunidad de Madrid no se ha producido. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es hacer una ley muy garantista, no hacer un desarrollo legislativo de esa ley, y eso ha generado una cantidad enorme de problemas a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, a los 179. Uno lo estamos solventando de una mejor manera y otros lo estarán solventando como puedan. Pero quien tenga cualquier problema con respecto al cumplimiento de la ley, no pasa nada, que denuncie al ayuntamiento que corresponda, al de Alcalá o al que corresponda. Esa denuncia llegará también a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y va a quedar en papel mojado, porque es que no se ha hecho nada respecto a lo que tiene que ser un desarrollo legislativo de una ley, respecto a lo que tiene que ser devolución y resolución de dudas a los ayuntamientos que puedan plantear, y ese enorme esfuerzo que ha hecho Alcalá, muchos municipios no pueden hacerlo. Estamos hablando de 3 municipios en toda la comunidad. Que se nos critique por no haberlo hecho es lo paradójico, porque ya hicimos público en noviembre del 2017, que no sé si os acordáis, que os mostramos la herramienta en detalle, os dijimos, dadnos una calle que queráis, y eso mismo también lo hemos hecho con diferentes colectivos, ir a reunirnos a sus sedes y enseñarles la herramienta de gestión que tenemos, con el inventario totalmente al detalle del arbolado municipal. Os hemos mostrado también ese grado de detalle que tenemos de todos y cada uno de esos árboles que están en nuestros parques y nuestras calles. Y entonces lo que no es lógico es que se critique al ayuntamiento, lo primero, por haber hecho algo que se tenía que haber hecho en 2006, lo segundo, por haberlo publicado, y lo tercero, que se mienta diciendo que eso no se ha hecho. Bueno, os lo acabamos de volver a mostrar, y quien quiera volver a verlo, pues no tenemos ningún problema, que pida una reunión en Concejalía de Medio Ambiente y le mostramos el grado de detalle que tiene el arbolado de su calle. ¿Tenéis alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias por vuestra presencia.